Ya Hola, estamos. muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Medio Ambiente les agradezco su participación en esta convocatoria a los concursos extraordinarios Proyectos Ciudadanos con enfoque en transición socioecológica justa en la comuna de Mejillones y Tocopilla, pertenecientes a la 28ª versión del Fondo de Protección Ambiental, conocido por sus siglas como FPA, del año 2025 y que deja a disposición de las personas interesadas en participar. Y la invitación fue extendida con el objetivo de poder entregarles y darles a conocer los alcances de esta convocatoria a todas las organizaciones de las comunas de Mejillones y Tocopilla. Vamos a iniciar. Vamos a la dinámica del siguiente taller. Va a ser de la siguiente forma. Vamos a hacer la presentación general de lo que hemos preparado para el día de hoy. Las preguntas y consultas les vamos a solicitar que las puedan registrar a través del chat y al final de la exposición vamos a dar lectura y vamos a ir contestando también. Me acompaña Valeria Sintolesi, profesional del Departamento del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio, quien va a estar al pendiente respecto de las preguntas y consultas del chat, las que vamos a leer al término de la exposición. Bueno, como contexto, queremos iniciar la presentación contándolo respecto de qué es el Fondo de Protección Ambiental. Ya les mencionaba que sus siglas es conocido como el FPA. Este es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para financiar proyectos que estén orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Este es un fondo concursable que nace al alero de la Ley 19.300 en el año 1994, que es cuando entra en vigencia la ley, pero es solo a partir del año 1997 en que recibe su primera asignación presupuestaria y de ahí en adelante todos los años se realizan convocatorias, pero también existe la posibilidad, como es en esta ocasión, de que se realicen concursos extraordinarios, ¿ya? Y estos concursos extraordinarios obviamente no son de carácter nacional, sino que son de carácter más focalizados, más enfocados en ciertos territorios, como es en esta ocasión, ¿cierto? Que es un concurso que si bien tiene una misma estructura, está por separado para la comuna de Mejillones y la comuna de Tocopilla. Parte del contexto y qué es lo que da origen a este concurso extraordinario es en el contexto, ¿cierto?, de la transición socioecológica justa. Y para conocer más o tener claridad a qué se refiere la transición, es importante señalar que la transición socioecológica justa debemos entenderla como el proceso de transformación y o adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, hacia el bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles, asegurando el enfoque de los derechos humanos, la igualdad de género y el trabajo decente. Además, este proceso no solo considera la recuperación ambiental y social, sino también políticas que estén ligadas a la transición energética, como es en este caso, ¿cierto? En particular de Tocopilla y Mejillones, y la transición hídrica justa, entre otras. Para poder propiciar este proceso es que el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental, un instrumento de gestión ambiental, pone a disposición este concurso, el cual busca financiar total o parcialmente proyectos que sean ejecutados por la sociedad civil organizada y que contribuyan a la transición socioecológica justa en las comunas de Mejillones y Tocopilla. Estos proyectos deben estar focalizados en las temáticas de eficiencia energética y energías renovables no convencionales o adaptación al cambio climático.
Calendario. Es importante mencionar que el 1 de julio se hizo un hito de lanzamiento de ambos concursos en la comuna de Mejillones, por lo tanto coincide con la fecha en que se abrió este proceso de postulación a estos concursos extraordinarios. eh, Junto con la convocatoria, la información también fue publicada en nuestro sitio web y en las bases se establece un plazo para la presentación de consultas a las bases. Este plazo eh, estaba contemplado entre el 1 al 4 de julio del 2025 y respectivamente, dependiendo de la comuna a la cual la organización pertenece, ¿cierto? Y del concurso de su interés, es que estas consultas debían realizarse a los correos que se indican en pantalla, que es la única vía para poder formular las consultas a las bases. Finalizado ese proceso para realizar consultas, con fecha 8 de julio se hizo la publicación de las respuestas a estas consultas y el periodo de convocatoria, ¿cierto? Y el plazo para la presentación de los proyectos de las organizaciones que se interesan en participar vence a las 14 horas del 1 de septiembre, ¿ya? 1 de septiembre, 14 horas, se cierra la plataforma y por lo tanto ahí expira el plazo para poder presentar los proyectos. Y una vez que ingresen los proyectos, se cierra la plataforma, ¿cierto? Viene un proceso de admisibilidad. Los proyectos que sean declarados admisibles van a pasar una etapa de evaluación y finalmente esa evaluación eh, va a permitir poder hacer una preselección de proyectos de acuerdo a los puntajes obtenidos y la publicación de aquellos proyectos que sean beneficiarios de financiamiento para ejecutar sus proyectos se va a dar a conocer el 20 de noviembre de 2025. Es importante también mencionar que esta convocatoria es para financiar proyectos cuyo periodo de ejecución comprende el 1 de abril del 2026 hasta el 30 de abril del año 2026. Bueno, revisado el calendario, vamos a revisar los objetivos del concurso. Este concurso tiene por objetivo general el poder contribuir al proceso de transición socioecológica justa en las comunas de Mejillones y Tocopilla, ambas pertenecientes a la región de Antofagasta, por medio de la ejecución de proyectos ciudadanos focalizados en las temáticas de innovación en energías renovables y eficiencia energética o adaptación al cambio climático, siempre incorporando la educación ambiental como un proceso permanente. Dentro de los objetivos específicos del concurso está el diseñar e implementar en cada comuna sistemas demostrativos y educativos con alcance comunitario o ciudadano que estén vinculados a las temáticas que ya mencionamos anteriormente y que las vuelvo a reiterar, que son innovación en energías renovables y eficiencia energética, con el fin de diseñar e implementar sistemas demostrativos y educativos vinculados a la innovación en energías y eficiencia energética que puedan ser desarrollados a nivel comunitario, beneficiando a los habitantes de las comunas, sea Tocopilla o Mejillones. Y en el caso de la adaptación al cambio climático, lo que se busca es que el diseñar e implementar sistemas demostrativos y educativos que beneficien a los habitantes de Mejillones o Tocopilla y cuyo objetivo sea contribuir a la sensibilización en torno al cambio climático y a la descontaminación ambiental, evitar los daños, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia climática. Un segundo objetivo específico tiene que ver con la promoción de la educación ambiental y la participación de la comunidad de Mejillones o Tocopilla a través del diseño, elaboración e implementación de un programa de educación ambiental no formal, es decir, donde haya participación de la comunidad
y que instale habilidades, cree conciencia y mejore hábitos en la ciudadanía en temas asociados al proyecto mediante la ejecución de talleres o capacitaciones teórico-prácticas con una metodología didáctica e innovadora. Un tercer objetivo específico busca comunicar y difundir el proyecto y sus resultados y aportes al territorio a través de diversos mecanismos y medios de difusión. Y finalmente, el cuarto objetivo específico tiene que ver con medir el o los resultados del proyecto mediante la elaboración de una aplicación de encuesta o cuestionario o otro instrumento similar. Revisados los objetivos, pasamos a revisar quiénes pueden postular en este concurso extraordinario para la comuna de Mejillones y la comuna de Tocopilla. Y podemos contarles, ¿cierto?, que pueden postular todas aquellas organizaciones que estén conformadas bajo una personalidad jurídica de derecho público o privado sin fines de lucros y dentro de las cuales podemos mencionar a las organizaciones comunitarias, organizaciones territoriales o organizaciones funcionales. Dentro de esta categoría, ¿cierto? Podemos identificar a las juntas de vecinos, los consejos vecinales de desarrollo, que son las que se conforman en el marco de la intervención del programa Quiero mi barrio del MIMBU. También pueden participar las agrupaciones ambientales, los centros de madres, los centros culturales y artísticos, las organizaciones juveniles, organizaciones deportivas y otras que tengan características similares que representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinal. Ahora bien, dentro de los postulantes también podemos identificar a las comunidades agrícolas y o asociaciones gremiales. También dentro de los postulantes se encuentran los sindicatos sin fines de lucro, los centros de padres y apoderados de establecimientos educacionales de nivel parvularia, básica y media. Pueden también participar comunidades o asociaciones indígenas que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI. Y finalmente se identifican como postulantes las ONG, fundaciones y corporaciones. Restricciones a los postulantes, podemos contarles que no podrán postular aquellas instituciones que por su estructura, funcionamiento y gestión estén estrechamente relacionadas con la administración pública y o que reciban fondos públicos para su funcionamiento, tales como CONAF, INEA, JUNJI, corporaciones municipales de educación, de salud, de cultura, entre otras, asociaciones de municipios, asociaciones de empleados públicos, entre otras. Tampoco podrán postular universidades públicas y privadas, los centros de formación técnicas, institutos profesionales y centros de investigación. Y finalmente las cooperativas y asociaciones de cooperativas también son parte de las restricciones de postulación a estos fondos concursables extraordinarios del Fondo de Protección Ambiental. ¿Cuál es el área de intervención? Ya se los mencionaba en un inicio, ¿cierto? Que el Ministerio de Medio Ambiente pone a disposición el presente concurso para ser desarrollado única y exclusivamente en las comunas de Mejillones y Tocopilla de la región de Antofagasta. Bueno, y a continuación vamos a proceder a revisar las características que debe contener un proyecto y vamos a partir por la identificación de una problemática ambiental en torno a la temática, ya sea innovación en energías renovables y eficiencia energética o adaptación al cambio climático, ¿ya? Esto es muy importante que cuando inicien la formulación del proyecto, previo a eso puedan hacer un ejercicio con su comunidad, puedan hacer un diagnóstico de ver cuáles son las problemáticas que están afectando en el entorno y de esas problemáticas que identifiquen, poder priorizar aquella que sea
factible poder contribuir a su solución a través de un proyecto cuyo financiamiento surja a través de estos concursos extraordinarios, ya sea en la comuna de Mejillones o en la comuna de Tocopilla. Una segunda característica que deben tener los proyectos que se postulen a estos concursos extraordinarios es que deben implementar sistemas demostrativos y educativos relacionados a la causa y efecto de la problemática que identifiquen y que aporten a resolver el problema ambiental planteado en la comunidad y o en el entorno. 3. Promover la educación ambiental y la participación de la comunidad. Ya las personas que tienen cierta familiaridad, que han participado de un proyecto del concurso regular del Fondo de Protección Ambiental, saben que las acciones de educación ambiental son un pilar muy importante y que debe estar presente en cada iniciativa que es financiada del Fondo de Protección Ambiental. Y en esto es importante que esta promoción de educación ambiental y participación de la comunidad sea a partir del diseño, la elaboración y la implementación de un programa de educación ambiental que instale las habilidades, que cree conciencia, que transforme a las personas y mejore los hábitos de la ciudadanía en temas asociados o definidos a la problemática, ¿cierto?, del proyecto. 4. Medir el o los resultados del proyecto mediante la elaboración y aplicación de una encuesta, un cuestionario u otro medio que permita cumplir con este objetivo de medir los resultados del proyecto. 5. Comunicar y difundir el proyecto, los resultados y los aportes al territorio a través de diversos mecanismos y medios de difusión. Estas 5 recomendaciones, 5 características nos dan la estructura que debiera tener un proyecto que postule a estos concursos extraordinarios para las comunas de Mejillones y Tocopilla. Junto con la determinación, la identificación del problema, la causa, sus efectos, la definición del objetivo, ¿cierto? Y el cumplimiento con las características, hay un aspecto importante también de todo proceso de postulación que tiene que ver con los requisitos de admisibilidad. Y para este concurso vamos a revisar el listado de los requisitos que se van a exigir y van a permitir, ¿cierto?, que una vez que presenten el proyecto, y finalizado el proceso de admisibilidad, poder determinar aquellos proyectos admisibles y que pasan a la etapa de evaluación. El primer requisito de admisibilidad, que tiene que ver con cumplir cierta entrega de información o adjuntar documentos en el formulario del proyecto, se inicia, ¿cierto?, con el certificado de vigencia de la personalidad jurídica o del directorio de la organización. Es importante que puedan leer las bases, que puedan ir revisando, ir haciendo el checklist, ¿cierto?, de cada uno de los requisitos, puedan estar integrados en el formulario del proyecto y de esa manera poder avanzar en esta etapa de admisibilidad una vez que ustedes ya entregan su proyecto. Este certificado de vigencia de personalidad jurídica o de directorio es importante que no puede tener una fecha de emisión superior a los 30 días, ¿ya? Y vamos a revisar una imagen, ¿cierto?, de apoyo respecto de el certificado de directorio de persona jurídica. En general, los certificados deben ser aquellos que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación. No se aceptan certificados que sean emitidos por municipalidades y si existen otro tipo de organización que deben obtener este certificado de otras entidades, como por ejemplo las organizaciones deportivas, que deben requerirlos al Ministerio del Deporte, también son válidos y son permitidos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante fijarse en la fecha de emisión de que no supere este plazo de 30 días contado desde la emisión.
Un segundo requisito de admisibilidad tiene que ver con adjuntar en el formulario del proyecto la copia del RUT o la cédula RUT electrónica y RUT de la organización. Y aquí también tenemos una imagen de apoyo en lo que se refiere a la versión electrónica del rol único tributario. Tenemos la imagen de la versión web y la imagen de que se obtiene cuando se descarga el rol único tributario desde la aplicación móvil. Un tercer requisito de admisibilidad establece que los organismos postulantes deben tener domicilio legal registrado en la comuna de Mejillones o en la comuna de Tocopilla, según sea el caso. Esto básicamente se cumple al momento de que en el formulario del proyecto, cuando se pregunta por el domicilio de la organización, evidentemente deben registrar y completar con la información que les está siendo requerida. Cuarto requisito de admisibilidad. La persona que coordine el proyecto debe tener residencia y domicilio registrado en la región de Antofagasta, donde se ejecutará el proyecto. Quinto requisito de admisibilidad nos establece que se deben adjuntar al formulario del proyecto el certificado de título profesional, certificado técnico o posgrado de la persona encargada de educación ambiental y vinculación comunitaria. Esto lo vamos a precisar un poquito más adelante cuando nos refiramos al equipo de trabajo que debe consignar el proyecto. Sexto requisito de admisibilidad se refiere a la individualización del equipo de trabajo. Les mencionaba que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Donde tenemos que indicar qué persona y registrar los datos de la persona que va a cumplir los roles, por ejemplo, de coordinador o coordinadora del proyecto, de encargado de educación ambiental y vinculación comunitaria o de aquellos apoyos técnicos que sean necesarios incorporar en la ejecución del proyecto para buscar o contribuir a la solución del problema ambiental. Y un séptimo y último requisito de admisibilidad y que solo aplica para aquellos proyectos que trabajen en la temática de innovación en energías renovables y eficiencia energética, y particularmente en la instalación de sistemas fotovoltaicos, es que en el formulario del proyecto van a tener que adjuntar el certificado o el carnet del instalador o instaladora eléctrico, ¿cierto? De clase A o B que esté vigente y que sea otorgado por la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Tenemos una imagen de apoyo también, ¿cierto?, para visualizar al menos el caso del certificado de instalador eléctrico clase A o clase B. Revisados los requisitos de admisibilidad, vamos a referirnos a continuación a los requisitos técnicos. Y iniciamos con los requisitos referidos al equipo técnico, ¿ya? Todo proyecto debe integrar un equipo técnico, al menos debe considerar a un coordinador o coordinadora de proyecto y a un encargado o encargada de educación ambiental y vinculación comunitaria. Estos dos cargos deben estar debidamente identificados en el formulario del proyecto, quienes los van a integrar y estas personas tienen que cumplir con los requisitos que están indicados en las bases del concurso, sobre todo el coordinador que tiene que cumplir con el domicilio, el encargado de educación ambiental y vinculación comunitaria tiene que cumplir con los requisitos que den cuenta de su expertise o de su experiencia en el cargo de en el área de educación ambiental y vinculación comunitaria. Y de manera opcional, ¿cierto? Podrán integrar otros apoyos técnicos que se requieran para cumplir con los objetivos del proyecto y contribuir a la solución del problema ambiental. Cuando hablamos de apoyos técnicos, hablamos quizás de constructores, de diseñadores, de audiovisuales, quizás de relatores, monitores. Eso va a depender de la problemática y de las características particulares del proyecto.
Otro de los requisitos técnicos tiene que ver con la experiencia de la organización postulante y del equipo técnico. Aquí es importante mencionar que respecto de la experiencia de la organización, el requisito es que debe contar con experiencia en ejecución de al menos 2 proyectos del área ambiental ejecutados con fondos públicos desde el año 2019 en adelante, ¿ya? Respecto del año no es excluyente, por lo tanto, sí tenemos que considerar 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 2025, ¿ya? Eh, si esto es muy importante que lo puedan tener presente porque junto con la publicación de las bases, además está publicada la pauta de evaluación. Y la pauta de evaluación es la que permite asignar a la comisión evaluadora puntaje de acuerdo al cumplimiento de los requisitos técnicos y la idea es que la puedan revisar para que de esa forma la formulación del proyecto siempre apunte a obtener los puntajes mayores, ¿ya? Ahora, no hay unas aquí, y no confundir, ¿cierto? Porque a diferencia de otros fondos concursales, en que se solicitan años de conformación como organización, en este caso el FPA no considera los años que está de vida que tiene la organización, sino más bien la experiencia en la ejecución de proyectos en el área ambiental. Respecto de la experiencia del coordinador, el requisito indica que el coordinador o coordinadora debe contar con experiencia en la coordinación de al menos 2 proyectos del área ambiental ejecutados con fondos públicos desde el año 2019 en adelante. Y para el encargado de educación ambiental y vinculación comunitaria, este debe contar con demostrable experiencia en la ejecución de 2 o más proyectos y o actividades que incluyan la educación ambiental y o en proyectos educativos que incorporen la participación social y comunitaria, ¿ya? Respecto de la descripción de cada actividad mínima y adicional. Es importante aquí señalar de que las actividades deben estar orientadas a las temáticas de innovación en energías renovables y eficiencia energética o adaptación al cambio climático. En el formulario de postulación se enuncian las actividades obligatorias preestablecidas y aquí hago el nexo con lo que revisamos en los objetivos específicos. Los objetivos específicos representan las actividades obligatorias preestablecidas, lo que no quita que las organizaciones puedan incorporar actividades adicionales. Dentro de la descripción de cada actividad mínima y adicional, es importante que las organizaciones detallen y describan de acuerdo al contexto de cada proyecto y a lo solicitado en el punto 14 de las bases del concurso, que hace referencia a las actividades mínimas y características del proyecto. Estas actividades mínimas, se los indicaba, ¿cierto? Y se los vuelvo a reforzar, están dadas por los objetivos específicos. Por lo tanto, independiente de la temática o del problema ambiental que vaya a desarrollar el proyecto, ¿cierto? Enmarcado ya sea en la temática 1, que es innovación en energías renovables o eficiencia energética, o en la temática 2, adaptación al cambio climático, deberán diseñar e implementar sistemas demostrativos y educativos con alcance comunitario y o ciudadano. Y por lo tanto, las actividades mínimas obligatorias asociadas a este objetivo específico tienen que ver con el diseño del equipamiento o la infraestructura del sistema demostrativo, con la construcción, habilitación y o instalación de un equipamiento o infraestructura del sistema demostrativo, con la elaboración de un manual de funcionamiento, uso y o mantención de este sistema demostrativo y la capacitación comunitaria del sistema demostrativo. Vamos
a revisar las actividades mínimas, ¿cierto? Referidas al objetivo específico número 2, que nos habla de promover la educación ambiental y la participación de la comunidad a través del diseño, elaboración e implementación de un programa de educación ambiental. Por lo tanto, las actividades mínimas obligatorias para este objetivo están predefinidas, independiente de la problemática, ¿cierto? Pero que tienen que estar embarcadas en las temáticas, están referidos al diseño y elaboración de un programa de educación ambiental no formal vinculado a la temática escogida, a la ejecución de un programa de educación ambiental, diseño, educación, ¿cierto? O sea, diseño y ejecución, y al diseño y elaboración de una estrategia de convocatoria para la participación de la comunidad que asegure al menos la participación de 15 personas en cada actividad. Finalmente, tenemos la ejecución de esta estrategia de convocatoria para la participación de la comunidad y la generación de insumos educativos que permitan identificar la contribución a la reducción de emisiones o al aporte al medio ambiente del sistema demostrativo, entre otros. Y dependiendo del sistema demostrativo, estos insumos podrían ser materiales físicos o digitales, como por ejemplo la elaboración de material didáctico o productos educativos. Respecto al objetivo específico número 3, que forma parte de las actividades mínimas preestablecidas en el formulario del proyecto y que guarda relación con comunicar y difundir el proyecto, las actividades mínimas obligatorias refieren al diseño de un plan comunicacional que refuerce los resultados del proyecto y o aportes al territorio, el cual debe considerar obligatoriamente el desarrollo de un seminario de cierre del proyecto y debe contener al menos dos de las siguientes acciones: campañas en redes sociales, de difusión radial u otros medios de comunicación y o en medios electrónicos locales como sitio web, entre otros. También dentro de las actividades mínimas de este objetivo específico está el diseño del material de difusión que refuerce los resultados del proyecto y sus aportes en el territorio, tales como carteles, dípticos digitales, guías digitales, videos o cápsulas para redes sociales, boletines electrónicos, infografía digital, etcétera. Una tercera actividad mínima obligatoria dentro del el objetivo específico número 3 dice relación con la ejecución de actividades de comunicación y difusión del proyecto y sus resultados y aportes al territorio. Y la última actividad mínima obligatoria hace referencia a la realización del seminario de cierre y difusión del proyecto. Este seminario debe incluir al menos una charla magistral con la participación de expertos en la temática seleccionada y deberá contar con la participación de la comunidad local, las instituciones públicas, organizaciones privadas, entre otros. Y respecto al objetivo específico número 4, que nos plantea el medir los resultados del proyecto mediante la elaboración y aplicación de una encuesta, cuestionario u otro medio, las actividades mínimas obligatorias nos establecen el diseñar una breve encuesta o cuestionario u otro medio que permita medir el resultado o impacto de la ejecución de las actividades en los participantes del proyecto, la cual deberá ser aplicada tanto al inicio como al término de la ejecución. Una segunda actividad tiene que ver con la aplicación de la encuesta, cuestionario u otro medio. La tercera actividad mínima obligatoria habla de la sistematización y el análisis de estos resultados de las encuestas aplicadas. Y de esa manera, con estas tres actividades mínimas obligatorias asociadas al objetivo específico número 4, que conforman y en definitiva le dan una estructura predefinida al proyecto, pasamos a revisar lo relacionado con las estructuras presupuestarias. Ya se los había mencionado anteriormente en relación a las actividades mínimas obligatorias. eh, las organizaciones interesadas también podrán incluir otras actividades a fin de otorgar el mayor valor al cumplimiento del objetivo del proyecto. La estructura presupuestaria.
Para estos fondos concursables, el Ministerio del Medio Ambiente pone a disposición un total de 60 millones de pesos distribuidos en 30 millones para la comuna de Mejillones y 30 millones para la comuna de Tocopilla. Por lo tanto, cada proyecto va a contar con un financiamiento de 10 millones de pesos, lo que significa que se estima que en Mejillones se espera financiar tres proyectos de 10 millones de pesos y tres para la comuna de Tocopilla. Se estima financiar tres proyectos, cada uno de 10 millones de pesos, cuyo monto será transferido en una única cuota y los cuales en el formulario del proyecto deben ser distribuidos de acuerdo a la estructura presupuestaria que para efectos del concurso define tres tipos de gastos, que son los gastos de personal, los gastos de operación y los gastos de inversión. Es importante mencionar que el Fondo de Protección Ambiental contempla, eh, previo a la firma del convenio, una vez que las iniciativas sean seleccionadas y previa a la firma del convenio, la organización deberá presentar una garantía por el fiel cumplimiento del proyecto. Esta garantía es un pagaré a la vista, es a plazo fijo y es un documento que considera el monto total del monto adjudicado, que es extendido a favor de la Subsecretaría del Medio Ambiente y que es firmado ante notario público por el representante legal de la organización y por una persona que se constituye como un codeudor o codeudora solidario del proyecto. La vigencia de la garantía debe considerar un plazo mínimo de 180 días corridos adicionales a contar del término del proyecto. Esta garantía, lo que se busca es tener una herramienta para poder eh, hacer cobro de los fondos entregados a la organización cuando la organización incumple en la entrega de los informes, cuando no hay una correcta ejecución del proyecto. Esa es una situación extrema a la que evidentemente nadie quiere llegar y para eso el FPA también dispone de un modelo de acompañamiento y seguimiento de los proyectos con la intención de poder apoyar y acompañarlos desde el inicio hasta el término del proyecto, poder entregarles herramientas y capacidades para que puedan administrar un proyecto desde lo técnico y lo financiero. Por lo tanto, se cumple con los que nos exige la normativa de requerir esta garantía de fiel cumplimiento, pero por otra parte hay un modelo de acompañamiento y supervisión de las iniciativas para poder hacer que la postulación y ejecución de los proyectos principalmente sea una experiencia positiva para las organizaciones. Y para poder entrar un poquito más en detalle en los gastos, contarles que estos tres ítems, y de acuerdo a lo que se establecen en las bases, establecen algunos límites que es importante que los puedan leer desde las bases del concurso y como por ejemplo para gastos de personal, este ítem nos permite la contratación de personas naturales o jurídicas que sean necesarias para realizar un trabajo que contribuya a resolver el problema ambiental y entre los cuales podemos considerar un honorario, por ejemplo, para el coordinador o coordinadora, para el encargado de educación ambiental y vinculación comunitaria, si es un proyecto que esté asociado, por ejemplo, a energías, a innovación en energías renovables y eficiencia energética y que contemple la instalación de un sistema fotovoltaico, ese servicio de instalación puede ser también considerado dentro de estos recursos para la contratación de personas que se identifican dentro del ítem de personal. ¿Cuál es la restricción del uso? Es que podrán destinar a este ítem como máximo el 50% del total, es decir, que el 50% de los 10 millones equivale a 5 millones de pesos y ese es el monto máximo que podrán considerar para los gastos en el ítem de personal. Para los gastos de operación, la restricción de uso nos indica que podrán destinar como máximo el 80%, es decir, 8 millones de pesos,
para los gastos que sean necesarios para la implementación, la construcción y el cumplimiento de las funciones y actividades del proyecto, que en definitiva permiten operativizar todas las actividades que están contempladas dentro de la iniciativa. Y finalmente, gastos de inversión tiene una restricción de un máximo de un 70%, es decir, podrán destinar hasta un 7 millones de pesos para la adquisición de bienes elaborados, perdurables, que son necesarios para la ejecución del proyecto y que se mantienen una vez concluida su ejecución. Este ítem incluye el pago por insumos y servicios cuando ambos se adquieren solo bajo el concepto de obra vendida. Dentro de los requisitos técnicos también tenemos que hacer mención a los organismos asociados, el Fondo de Protección Ambiental, con el fin de fortalecer el cumplimiento del objetivo del proyecto, su impacto, sostenibilidad y poder promover la asociatividad y cooperación entre las organizaciones y los distintos actores del territorio. Establece que cada postulación deberá tener como mínimo un organismo asociado. Cuando hablamos de entidades públicas, privadas, es decir, que puedo sumar como un organismo asociado a una junta de vecinos, a un municipio, algún servicio público, podemos integrar a entidades privadas, a establecimientos educacionales, etcétera, ¿ya? Todos los actores del territorio pueden ser un organismo asociado al proyecto. Ahora, los organismos asociados en general pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y se caracterizan por ser eh, entidades o personas interesadas en que el proyecto cumpla con los objetivos sin ser necesariamente un beneficiario directo de las acciones del proyecto. Y el apoyo de los organismos asociados podrá corresponder a la donación de dinero, servicios, préstamos de infraestructura y o contribución con elementos requeridos para poder ejecutar el proyecto, pero por sobre todo en experiencia y gestiones que favorezcan el éxito en el logro de los objetivos del proyecto. Revisado los requisitos técnicos, pasamos a los criterios de evaluación. También les hacía mención que junto con las bases, siempre el Fondo de Protección Ambiental publica la pauta de evaluación y es un instrumento que les permite a ustedes conocer cuáles son los aspectos que se evalúan y cuáles son los indicadores que asignan mayor puntaje, ¿ya? Y la suma de estos indicadores y criterios nos van a dar, nos van a permitir llegar a la nota máxima, ¿cierto? O calificar para poder ser un proyecto preseleccionado y finalmente que adjudique el financiamiento. Esta evaluación contempla 11 criterios y ustedes pueden observar en pantalla, ¿cierto?, cuáles son aquellos que entregan mayor puntaje y que aportan a la obtención de la nota que se requiere para adjudicar, ¿ya? Por lo tanto, los criterios que se evalúan son el problema ambiental, la definición de el problema ambiental. Siempre hablamos de un problema ambiental y en eso es importante que en el formulario del proyecto vayan leyendo los textos de ayuda que existen en cada una de las em, de los campos que están contenidos en el formulario y que van a ir entregando tips, ¿cierto? Y recomendaciones para poder orientar de mejor manera la formulación del proyecto. Otro de los criterios que se evalúa es la definición del objetivo general del proyecto, que representa un 10% del total. El resumen del proyecto también representa un 10%. La experiencia de la organización y la experiencia del coordinador representan un 3% de la evaluación y la experiencia del encargado de educación ambiental y vinculación comunitaria un 5%. La definición de las actividades preestablecidas y mínimas, que son las actividades que refieran a los objetivos específicos 1, 2 y 3, cada una aporta con un 14% a la nota de la evaluación.
Y la definición del presupuesto del proyecto tiene una valoración del 10% y finalmente las acciones de permanencia del proyecto en el tiempo un 5%. La suma de los criterios nos da la nota de evaluación y de calificación del proyecto. ¿Dónde podemos encontrar las bases de estos concursos extraordinarios para mejillones y tocopilla? Las bases están dispuestas en el sitio web fondos.mma.gov.cl. Ustedes cuando ingresen, ¿cierto? Van a poder encontrar los banners diferenciados por comuna, en este caso Tocopilla y Mejillones, y una vez que ingresan al banner respectivo, van a poder acceder a toda la normativa que está asociada al concurso. Está individualizado el objetivo, los postulantes, el inicio de postulación, el cierre de las postulaciones y toda la documentación, ¿cierto? Que es necesario que ustedes revisen previo a la formulación del proyecto. En este caso van a encontrar las bases del concurso, el manual de funcionamiento, están las resoluciones que aprueban las bases y el manual y los anexos, como por ejemplo la pauta de evaluación, em, las declaraciones simples de domicilio, en este caso el deudor solidario y todo lo que se va a requerir tanto en la formulación del proyecto como ya en una etapa previa a la firma del convenio. Esta es la imagen que mostramos respecto del banner de Mejillones y en el caso de Tocopilla, una vez que acceden al banner, también se va a desplegar la página que contiene todo lo referente al concurso específico para la comuna de Tocopilla. El manual de funcionamiento es un mismo manual que aplica para ambos concursos. Es muy importante que lo lean para que conozcan y sepan y puedan orientar de mejor forma al proyecto, ¿cierto? Respecto de cómo se ejecuta y cuáles son las obligaciones que tiene una organización beneficiaria del Fondo de Protección Ambiental una vez que adjudica financiamiento, ¿cierto? Y durante el desarrollo de su iniciativa. Talleres de capacitación. Ya esta jornada de hoy es la segunda que realizamos. Hemos programado otras dos capacitaciones online para poder reforzar la formulación de proyectos y también tenemos dos jornadas presenciales, una en la comuna de Tocopilla y otra en la comuna de Mejillones, donde la idea es que podamos convocar a las organizaciones que estén interesadas y de esa manera poder ayudarles a formular el proyecto ambiental desde la definición de la problemática, la definición de los objetivos, la descripción de las actividades y entregarles algunas orientaciones también respecto de la distribución presupuestaria. Estas capacitaciones presenciales van a ser informadas oportunamente a través del sitio web. Mientras tanto, aquellos que nos acompañan hoy, también les vamos a hacer llegar la información respecto de estas segundas capacitaciones online en relación a la formulación de proyectos. Bueno, de esta manera hemos llegado a el término de la presentación. Valeria, quedo atenta a si es que existen consultas o preguntas en el chat. No, Erika, no hay preguntas en el chat. Perfecto. Si no hay preguntas registradas, queremos darle las gracias por acompañarnos en esta capacitación. La información está disponible en nuestro sitio web. Los invitamos a ingresar, a revisar las bases del concurso, ¿cierto? Y poder hacer estos diagnósticos con sus comunidades y puedan identificar alguna
problemática ambiental que puedan abordar a través de un proyecto en las líneas de innovación en energías renovables y eficiencia energética y adaptación al cambio climático. Junto con desearles un buen término de jornada, agradecemos su asistencia y participación. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, buena tarde.